Esa es una frase de Platón, del Fedón, que es el libro que cuenta la muerte de Sócrates. Y entonces Sócrates en un momento dice que la filosofía es un ejercicio, una gimnasia, les diría, para la muerte, ¿no? En el sentido de que haciendo filosofía uno va elaborando que la vida tiene un final. Digo, es eso un ejercicio para la muerte, es como, diríamos, en un lenguaje más llano, asumirla, ¿no? Pero la asumís en la medida en que te cuestionas todo y vas trabajando los conceptos y vas como en ese trabajo dándote cuenta que la mayoría de las idealizaciones que intentan, digamos, ofrecernos una especie de viaje al más allá, en primera clase, donde por muy poco dinero y conductas atinadas tenemos la puerta del cielo abierta eternamente, se nos empieza a caer, ¿no? Se nos empieza a caer. Y entonces uno piensa, bueno, entonces no es un ejercicio para la muerte, porque la pasa mucho mejor el que termina muriéndose convencido que se va a otro lado que aquel que en realidad está dudando de todo. Gran problema filosófico ese, ¿no? Porque es cierto que el que está hiperconvencido de algo en algún punto pierde, si quieren, lo que en realidad más molesta de la muerte, que no es la muerte, sino el miedo a la muerte, ¿no? Digo, cuando uno se muere no tiene miedo a la muerte, porque está muerto. O sea, cuando la muerte llega se terminó el miedo. El problema son los 3 segundos previos. Gracias. Alguien más dark que yo. Estoy de acuerdo. Toda la vida te estás preparando para la muerte, en algún punto, ¿no? La estás taponando, ¿no? Estás la estás obturando, ¿sí? Hegel, el famoso, el inicio, decía: la hora de nuestro nacimiento es la hora de nuestra muerte. Nacemos para morir, ¿no? En el sentido de que en el hecho de nacer entramos a un tipo de condición que incluye el final, ¿no? O sea, esto viene con fecha de vencimiento. El problema es que no sabemos cuál es, más o menos, ¿no? Porque es como si un yogur, ¿no?, dijera, bueno, vence más o menos, y te tiran entre tal mes y tal mes. En proporción es algo parecido. Uno sabe que no va a vivir 170. Yo sé que no voy a vivir para el Mundial 3024. No sé si habría que hacer la cuenta. No, que no voy a vivir seguro. Digo que el Mundial, no va a haber Mundial, decimos, no va a haber fútbol. Todo cae, pero el fútbol permanece. La FIFA permanece. ¿No es múltiplo de 4? ¿3024? No, sí. 6 por 4, 24. No es múltiplo el 30. ¿Cae mundial o no? Listo, ganó la señora. Me quedó clarísimo. 3026. Sí. Bien. El tema es... la muerte es uno de los temas claves de la filosofía, ¿no? Clave. Digamos, el que se acerca a la filosofía tiene como dos instancias de aproximación, ¿no? Siempre la explicamos como medio lineal, pero diríamos, hay dos grandes cuestiones que te angustian, ¿no? La angustia es otra entrada a la filosofía, que es el final y el origen, que en definitiva es lo mismo. Si uno se pone a pensar, ¿no? Digo, lo que la literatura filosófica, si quieren, más clásica, llama el de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Como si la realidad fuese una línea donde en realidad antes de uno hubiera algo y después de uno algo seguiría, que obvio que se supone que sigue porque tenemos la experiencia de que muchos de los nuestros se mueren y vemos que la cosa sigue, que la cosa anticipó la existencia, pero que en realidad para el que piensa, digo, el problema del morir es que uno nunca asiste a su propia muerte, siempre es la muerte del otro a la que uno asiste. Entonces la experiencia de la propia muerte es imposible, ¿no? Y ese imposible nos aturde, nos angustia.
y nos genera una de las principales búsquedas, ¿no? Ese morir es algo a la vez propio e impropio. Es propio porque, digamos, tiene que ver con nuestro destino, e impropio, primero porque todo el mundo muere, y segundo porque es algo que nunca vamos a poder apropiárnoslo, ¿no? Porque justamente supone ese final. A mí siempre cuando uno se pregunta cuál es tu primera pregunta filosófica, la muerte aparece así de una, ¿no? A mí siempre me pasó al revés, o sea, siempre lo que más me angustia y lo que más me generó mi ingreso a la filosofía no ha sido la pregunta por el final, sino la pregunta por lo previo, ¿no? Nada, soy más egocéntrico, me parece. Es como, no puedo creer que haya habido algo antes que yo existiese, ¿no? Que haya algo después, bueno, yo qué sé, se acordarán de mí, pero algo antes. ¿Y qué significa que de la nada uno haya surgido, ¿no? Primero uno, después el mundo, ¿no? Como si hubiese habido un principio, otro gran debate que está ahí presente, pendiente. ¿Hay un principio o no hay un principio, ¿no? Nosotros nos vuelve locos la idea de que no haya habido un principio. Estamos muy inmersos en un paradigma teológico, filosófico, que piensa todo en términos de principios. Entonces decimos, bueno, hubo un inicio, hubo un origen. Y surge la pregunta obvia, ¿y qué hubo antes del origen? Porque si hubo un principio, ¿qué había antes? Y la lógica que uno puede cuestionar, pero en ese caso es implacable. De la nada, nada sale. O sea que si hubo un principio, antes del principio no había nada, pero la nada es imposible en términos de, nadidad. Con lo cual, lo más lógico sería decir, aunque duela, la cosa nunca empezó. Que no significa que esto no exista, significa que lo que existe existió por siempre, desde siempre. Y que cuando uno va para atrás y dice, ¿y cuándo? Y la respuesta es siempre, que es un martillazo en la cabeza, porque las películas empiezan y terminan, los partidos de fútbol duran 90 minutos, la vida de todo lo que nos rodea empieza y termina, las flores nacen y mueren, la Cunnington se acaba, y el mundo no. En realidad es al revés, uno proyecta la finitud de todo lo que hay al universo y dice, entonces el universo tuvo que empezar y tiene que terminar, ¿cuándo? Y después que termine, ¿qué? En realidad, el ser, lo que hay, el mundo, tiende más a ser pensado como algo infinito, desde esa lógica de lo que nunca empezó y nunca va a terminar. Pero de nuevo, el problema lo tenemos nosotros, no el mundo. El mundo nunca empezó y nunca terminó. Ahí estará. El problema es que nuestra vida en ese infinito no dura nada. Dura un montón en nuestra conciencia interna. Depende, ¿no? Depende del momento. Uno supone, uno siente que el tiempo dura mucho, el tiempo de la vida dura mucho hasta que se termina, ¿no? Hay muchas veces que sentimos que la cosa está como, durando demasiado, y hay veces que no podemos creer que quede tan poco, ¿no? Son esos pensamientos que cuando uno tiene, una persona normal se te acerca y dice, ¿para qué pensás en esto? Prendé la tele. O, no sé, ¿sí? Anda a dar una vuelta, anda al shopping. Pero, digamos, eso hace, porque las preguntas filosóficas tienen esa característica que interrumpen el funcionamiento efectivo de las cosas.